Hola y bienvenidos a esta Masterclass Historia de una oferta pegajosa. Mi nombre es Héctor Arderius, pero por ese nombre me conocen 4 gatos, mi familia y amigos y pocos más. En el mundo de las subastas judiciales todos me conocen como Tristán el Subastero. El propósito de esta Masterclass es mostrarte que aunque los bancos y fondos de inversión nos ofrezcan sus activos como de muy bajo riesgo, lo cierto es que las cosas han cambiado mucho en este sentido en los últimos 6 u 8 años. En 2015 y 2016, y en realidad hasta hace unos 5 años, los activos que nos vendían los bancos y los fondos de inversión eran simplemente pisos ocupados. Es decir, viviendas que una vez el juzgado les había entregado la posesión judicial, la habían perdido a manos de los ocupas por su incompetencia y su incapacidad para proteger su inmenso patrimonio inmobiliario. Y la verdad, comprarles a los fondos de inversión activos ocupados era y es un negocio bien simple, es muy fácil. Se va al notario, se compra el piso. Luego se visita al ocupa e intentamos negociar una salida pactada. Si el ocupa no sabe las razones, se presenta una demanda de desahucio por precario y santas pascuas. En aquellos años, entre 6 meses y un año después, el ocupa estaba fuera y nosotros dentro del piso. Todo era, como digo, muy sencillo. ¿Y entonces qué ha cambiado en este tiempo? Pues muy sencillo. Los fondos que comenzaron vendiendo pisos ocupados, luego comenzaron a vender marrones. 1. Pisos cuya inscripción se les había complicado, o sea que difíciles de inscribir en el registro de la propiedad. 2. Pisos en los que no habían conseguido la entrega de la posesión porque las familias que la tenían estaban en riesgo de exclusión y se les había aplicado la ley 1/2013. Y ¡zas!, no se les puede desalojar. 3. Pisos cuyos inquilinos tenían un alquiler lo suficientemente blindado como para estar seguros de poder estar en el piso mucho tiempo. Y 4. Pisos con marrones de toda índole y de imposible solución. Algunos de estos marrones se pueden solucionar, si sabes cómo, y el precio de venta es acorde al marrón que hay que solucionar, entonces pues no hay problema. Lo malo es que el fondo vendedor no te explica los problemas del activo que te quieren vender. Todos te lo ofrecen como compraventas sin problemas. Lo que haya detrás lo tienes que averiguar tú. Y ni se inmutan ni se les cae la cara de vergüenza cuando les descubres el pastel y se lo echas en cara. Simplemente te responden que nadie te ha obligado a comprar. Y como ejemplo de hasta qué punto han llegado con esta desfachatez y de lo peligroso que se está poniendo comprarles a esta gente, he creado esta Masterclass, que va a consistir simplemente en el relato de lo que pasó con una de las inversiones que estuve barajando durante este año, pues comprarles. En los próximos minutos vas a entender, primero, por qué comprar activos pegajosos puede ser una buenísima oportunidad, pero que desde luego siempre es un riesgo. Segundo, riesgo que hay que conocer y que hay que ser capaz de gestionar. Y tercero, que estas inversiones hay que investigarlas al 100%. Como yo les digo a mis alumnos de Top Subastas, toda inversión en activos pegajosos hay que investigarla como si se tratara de una subasta, siguiendo exactamente los mismos pasos. Cuarto, y aún más, todo lo que te ofrezcan los fondos de inversión hay que investigarlo como si nos lo ofreciera nuestro peor enemigo. Ten en cuenta que los bancos tienen lo que se llama riesgo reputacional. Le tienen mucho miedo a meterte en un marrón que luego pueda saltar a la prensa y dejarles fatal. Pero al contrario que los bancos, los fondos son apátridas y les importa un huevo la opinión de los ciudadanos. Hoy están aquí y mañana están en otro lado. Y cuando se vayan de España van a dejar de verdad, pero muchos marrones. Quinto, la inversión en activos pegajosos no es para todo el mundo. Hay que tener experiencia, hay que estar formado o hay que tener a tu lado a alguien que sí lo esté. Y finalmente, sexto, no te tiene que importar pagar una consultoría con alguien que sepa más que tú y que te pueda asesorar. Como veréis en esta Masterclass, eso es algo que yo hago muy a menudo. Si tengo que gastar dinero en conseguir el mejor consejo, lo hago sin dudarlo. Lo repito, yo que llevo en este negocio más de 30 años, a veces tengo que consultar a quienes saben más que yo y que no se te caigan los anillos por hacerlo. Y ojo, no te equivoques, comprar activos pegajosos es algo grande. Es cojonudo, es un negocio súper rentable que a mí me mola mucho. Prefiero 1000 veces comprar un activo con un descuento del 30% respecto de su precio en el mercado
por muy pegajoso que sea el activo. O sea, que es que los activos pegajosos me molan. No me importan los problemas, pero solo si vienen con un descuento acorde al problema. Aunque eso sí, los activos pegajosos que nos ofrecen los fondos ni son tan rentables, ni son como comprar en subastas. Vamos, a mí las subastas es lo que más me mola. Y ahora sí, comienza la masterclass. Todo empieza el 12 de octubre, cuando recibo el siguiente correo. Buenas, tengo esto con un inquilino al cual le han metido un desahucio por vía civil que entiendo será por impagos o por extinción del contrato. Luego viene la referencia catastral y me pide que haga una oferta. Y este correo pone en marcha nuestra maquinaria, la maquinaria de Subastanomics, de investigar ofertas calentorras. A ver, lo que sabemos es que se trata de una casa alquilada con un inquilino que o bien no paga o al que se le ha acabado el contrato. Y con un decreto en ciernes que va a extender la moratoria de desahucios por falta de pago a familias en riesgo de exclusión. Ojo, que en ese momento estamos en diciembre de 2022. Todavía la ley de viviendas ni estaba ni se la esperaba. Y además, se trata de un piso de VPO. La oferta que hicimos, 170.000 euros, es exactamente el precio en tablas de un piso de VPO de ese tamaño. En lo más profundo de la crisis, el precio oficial de las VPO estaba muy por encima del valor real, porque los precios habían desmoronado. Pero hoy en día los precios han subido mucho desde 2012 y el precio oficial de las VPO en Madrid es ahora muy buen precio para comprar un piso. Bueno, según dónde. Pero es que este piso está en una zona buena de Alcobendas. Aunque obviamente esto no se lo dije al intermediario. No le dije que ni que el piso está en un sitio cojonudo, ni que la calificación de VPO finaliza en 2024. Y que para entonces, sin VPO ni gaitas, el piso valdrá más del doble de lo que yo ofrezco. Valdrá unos 360.000 euros. Así que hicimos la oferta y nos la aprobaron. Pero ojo, aquí quiero explicar una cosa. Lo normal entre inversores y gente de negocios es primero investigar, luego valorar y finalmente hacer la oferta. Y así lo hacía yo al principio de tratar con los fondos de inversión. Lo que pasa es que luego las cosas cambiaron. Luego tuve que cambiar de estrategia. ¿Por qué? Pues simplemente porque ellos te envían un Excel con 10 activos que investigas. Eliges los que te gustan, los filtras, los valoras, les haces una oferta y luego no puedes comprar porque la oferta les parece insuficiente. Así, sin más explicaciones, sin darte un precio de venta. Simplemente te dicen que tu oferta no ha sido aprobada por una especie de comité misterioso que te dice que no te dice a cuánto tienes que ofrecer. Simplemente te dice que no aceptan esa oferta. Entonces te aprietas el cinturón y haces una nueva oferta. Y lo mismo, el misterioso comité dice que tu oferta es insuficiente. Y así durante 3 o 4 años, hasta que al final se me inflaron los huevos y cambié la estrategia. Desde hace unos 5 años lo que hacemos es, primero valorar al céntimo de euro, haciendo como que nos creemos que las circunstancias del piso son las que ellos dicen que son. Y luego, si el activo es interesante, pues hacemos una oferta acorde al precio que hemos valorado. Y finalmente, solo si la oferta es aprobada, repito, solo si nos aprueban la oferta, entonces investigamos a fondo. Y obviamente, si encontramos algún marrón que no coincide con lo que ellos nos habían ofrecido, entonces retiramos la oferta, pero con la frente muy alta, porque la culpa ya no es nuestra, la culpa es de que lo que hemos encontrado no es acorde con lo que ellos nos dijeron que había. ¿Y qué pasó en este caso que nos ocupa de la vivienda de la VPO de Alcobendas? Pues que hicimos la oferta y nos la aprobaron. Y cuando investigamos la casa, pues esto es lo que sucedió. Uno, que obviamente, como siempre, visitamos la casa para hablar con los ocupantes y que nos contaron cositas. Y lo que nos contaron es que ellos habían demandado al Banco de Sabadell porque cuando este le vendió la casa al fondo de inversión, no les habían notificado la futura compraventa, con lo que les habían birlado la posibilidad de ejercer el derecho de retracto. Y por lo tanto, que ahora estaban pleiteando para que el juzgado les reconociera ese derecho de retracto. ¿Qué? O sea, que esa demanda que me explicaron en el primer correo que tenían con los inquilinos no era un desahucio, sino que estaba originada porque eran los inquilinos los que estaban reclamando al fondo de inversión su derecho de retracto. Ojo, porque esto es un marrón con mayúsculas. Si yo compro por 170.000 euros esta casa y luego los inquilinos ven reconocido su derecho de retracto, ¿dónde me deja eso a mí?
Porque claro, ellos tendrán derecho a comprar el piso al mismo precio al que lo compró el fondo de inversión, al Banco de Sabadell. Pero todos sabemos que los fondos compran a precios ridículos. Pongamos, por ejemplo, que el fondo lo compró a 60.000 euros. Los inquilinos ven reconocido su derecho a quedarse en la casa por esos 60.000 euros. Pero resulta que yo he pagado 170.000 euros. ¿A quién coño le reclamo la diferencia? ¿A un fondo de inversión que tiene su sede en Luxemburgo o Dios sabe dónde y que se puede ir de España en cualquier momento? Ojo, 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 porque esto puede ser un marrón con mayúsculas. 2. Pero es que además resulta que estos inquilinos están tan seguros de su acción que no les importa darme el teléfono de su abogada. Y, ¡sorpresa!, resulta que es un despacho súper bueno de Madrid, un despacho con muchos abogados, de esos que no te gusta tener al otro lado de la trinchera. Llamamos a la abogada y en la conversación nos transmitió su absoluta seguridad de ganar ese pleito. Nos dio tropecientos argumentos de por qué se iba a ganar el pleito y la verdad es que nos metió el miedo en el cuerpo. Pero no quiso enviarnos la copia del contrato. ¿Y para qué queríamos nosotros esa copia? Pues muy sencillo. Para ver si los inquilinos habían renunciado o no al derecho de adquisición preferente. Es muy raro, es súper raro y a mí me extrañaba mucho que el Banco de Sabadell hubiera cometido el inmenso error, la gran cagada de alquilar el piso al expropietario sin incluir una cláusula de renuncia al derecho de retracto. Finalmente, como último intento y solo para estar seguros, le pedimos al fondo de inversión copia del contrato de arrendamiento. Pero obviamente, siguiendo la tradición milenaria de los fondos de inversión, no nos la quisieron enviar. Y yo digo, ¿no es acojonante que el vendedor que te quiere vender un piso por 170.000 euros se niegue a mostrar al comprador el contrato de alquiler que está afectando a ese piso que te vende? Mi conclusión, a otra cosa mariposa. Nos olvidamos de esta inversión. Hay muchas inversiones y nos da igual una que otra. Nosotros estamos permanentemente investigando simultáneamente media docena de ofertas calentorras, subastas y todo este tipo de inversiones en activos pegajosos. Total, que nos olvidamos del piso, era diciembre, o sea que disfrutamos de la Navidad, que son unas fechas que a mí y a mi familia nos molan mucho, y luego a esquiar en enero, febrero, marzo, y llegó abril con este correo. Aquí lo que me dicen es que tienen el contrato de arrendamiento y que efectivamente existe una cláusula por la que los inquilinos renuncian al tanteo y al retracto. Y si es así, la cosa cambia. Me apetece mucho comprar este activo y si no hay riesgo de retracto, pues no me importa esperar un poco a que las demandas se resuelvan. Así que respondo lo siguiente. A ver, si eso es así, la cosa cambia. Si tienes ese contrato, envíamelo y lo reviso. Porque me suena que la abogada me dijo que no habían renunciado. Pero si no es así, si han renunciado, estamos dispuestos a comprar el activo. Pero el fondo de inversión tiene que ser transparente y enviarnos el contrato de arrendamiento inmediatamente. Y más tarde, los datos de la demanda para que nuestro abogado pueda revisarla. Y sí, extrañamente esta vez nos enviaron el contrato de arrendamiento. Y efectivamente, había una cláusula octava que decía exactamente esto. El arrendatario renuncia expresamente al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto sobre la finca arrendada previstos en la LAU. O sea que, todo bien. Y además, el fondo de inversión nos envía lo que dice que son los datos de la demanda. Juzgado de primera instancia número 96 de Madrid. ¿De Madrid? ¿Pero la casa no estaba en Alcobendas? ¿Un procedimiento de desahucio se tendría que estar resolviendo en Alcobendas? Esto ya es raro. Procedimiento. Conciliación número tal. ¿Conciliación? ¿Pero qué coño es esto? Un desahucio no es una conciliación. Y luego, demandante tal, demandado cual, el fondo de inversión. ¿Demandado el fondo de inversión? ¿Pero qué mierdas es esto? ¿No se suponía que el fondo de inversión era el demandante que estaba demandando al inquilino por fin de contrato? O sea, todo muy raro. Así que convencí a mi abogado para que fuera al juzgado a intentar averiguar qué era todo esto. Y el abogado fue al juzgado y lo que averiguó es que hay nada de nada. Que era una conciliación de 2021 que estaba al 100% archivada. Punto. Joder, ya es el fondo echando tinta de calamar para enturbiar la relación.
A ver, que los del fondo de inversión me están mareando y me han dado datos para despistarme, para tenerme distraído, entreteniéndome con tonterías. Ya te lo he dicho antes, no te fíes ni un pelo de los fondos de inversión. Hay que tratar estas inversiones como si te las estuviera ofreciendo un estafador, tu peor enemigo. Así que me cabreo y le doy al intermediario un ultimátum. Quiero transparencia y que me envíen de una puta vez todo lo que tengan respecto a la demanda con los inquilinos. Y a continuación, su respuesta. Esto es lo que respondió el fondo de inversión a través del intermediario. Lo que me pides es lo que tengo. Te he pasado el número de autos. Tus clientes pueden ir al juzgado. Que tengan en cuenta que si van a otro servicer a comprar un activo ocupado, solo le darán la nota simple. Aquí estamos dando todo lo que tenemos, pero no hay más. Y sí, tiene razón el señor de la servicer. Lo normal es que estas empresas que gestionan los activos de los fondos de inversión no den una puta mierda de información. Como mucho, la nota simple. Y a veces ni eso dan. Para quien no lo sepa, los servicios son los que representan a los fondos de inversión y se encargan de gestionar todos sus activos hasta la venta. Ellos gestionan los procedimientos hipotecarios, gestionan la posesión y finalmente gestionan la comercialización de los activos. ¿Y esto por qué? Pues porque los dueños del fondo son gente que viven en Boston, en Luxemburgo, en Miami o en Arabia. No es gente que viva en España, ni por asomo. Sus representantes aquí siempre son los servicios. Aliseda, Servihabitat, Haya, Solvia, Hipogest, Intrum. Y además, si te has fijado en la captura de uno de los correos previos que acabo de mostrarte, los del fondo, para marearnos, nos mencionaron que el Banco de Sabadell le había vendido el piso al fondo de inversión en una venta en globo. Y según decían, por eso los inquilinos no tenían derecho de retracto, por haber sido una venta en globo. ¿Venta en globo? ¿Qué diablos es eso? Pues tranquilo que yo te lo explico. Las ventas en globo se producen cuando el banco no le vende un único activo al cliente, sino que en una sola venta, en una única escritura de compra-venta, están incluidos cientos o miles de activos. El fondo de inversión, nos argumenta que cuando se producen ventas en globo, ninguno de los inquilinos afectados tiene derecho a retracto. Para justificar esta afirmación, nos menciona el punto 7 del artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Pero esto no es más que una manipulación que con un primo ignorante les habría salido bien, pero no con Tristán el Subastero, que lleva más de 30 años haciendo negocios inmobiliarios. Este artículo que mencionan no es de aplicación para las ventas en globo. Se refiere a cuando se ha vendido un edificio en el cual hay muchas viviendas alquiladas. Esos inquilinos, efectivamente, no tienen derecho de retracto sobre la parte de la compraventa referida a su vivienda alquilada. Es decir, no tienen derecho de retracto. Y además, una cosa muy importante. Resulta que hace unos años desarrollé un curso de inversión en subastas que se llama Top Subastas. Y ahí los alumnos pueden hacer todas las consultas que quieran. Tanto dudas generadas al estudiar los contenidos, como dudas que les hayan surgido en el curso de sus propias investigaciones de subastas o por las inversiones que estén estudiando. O dudas por las circunstancias surgidas en el curso de las subastas que hayan ganado. Ahí estamos JR, el abogado más especializado de España en temas inmobiliarios y en temas de subastas, Fiscally, un súper especialista en fiscalidad inmobiliaria, y yo mismo. Y además, como hay alumnos especializados en muchos otros campos, y algunos también con experiencia inmobiliaria, cuando la ocasión lo requiere, alguno de ellos también aporta valor con sus respuestas. Muchas veces hacemos una especie de brainstorming, tormenta de ideas, y de ahí siempre salen cosas muy interesantes. Pero el caso es que no son solo los alumnos quienes preguntan. Yo mismo, cuando tengo dudas, pues la verdad es que no se me caen los anillos por hacer una consulta. Y lo hice. Pregunté si los inquilinos conservan su derecho de retracto en las ventas en globo. Y tras discutirlo entre varios alumnos y yo mismo, finalmente JR sentó cátedra con esta respuesta. O sea, que sí, que los inquilinos afectados por una venta en globo sí que conservan el derecho de retracto. Y que si no está separado o identificado
el precio al que se vendió su vivienda, entonces este se calcula mediante una tasación. Y asunto resuelto. Los inquilinos de esta oferta calentorra sí tienen derecho de retracto. Pero ojo, habían renunciado. Habían renunciado en la cláusula octava a su derecho de retracto. Por lo tanto, tenemos que seguir investigando. Y este es el momento en el que decidimos volver a llamar a la abogada de los inquilinos para comentarle que seguimos detrás de hacer esa compra. Que sabemos que los inquilinos habían renunciado al derecho de retracto, al derecho de adquisición preferente, pero que nos mosqueaba la seguridad con la que ella se había expresado en la conversación previa, la conversación que tuvimos en diciembre. Y la letrada R que lo van a ganar con toda seguridad, que el banco les engañó a sus clientes y que les había llevado a la notaría en teoría para darles un aplazamiento de la deuda hipotecaria, pero que al llegar allí los deudores se encontraron con dos contratos encima de la mesa, uno de dación en pago y otro de alquiler, que los del Banco de Sabadell les pusieron entre la espada y la pared y que ante tanta presión, pues cedieron y firmaron. Y el argumento que más nos asustó, según ella nos dijo, aunque el arrendatario haya renunciado al derecho de retracto, el arrendador está obligado a avisarle con un mes de antelación de la inminente compraventa de su vivienda. ¡Ostras! Es verdad, el caso es que esto me sonaba mucho. Vamos a ver qué dice la ley. Volvemos al artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Pues sí, en su punto octavo dice expresamente que aunque se haya renunciado al derecho de adquisición preferente, el arrendador está obligado a notificarle al inquilino la próxima venta de la vivienda alquilada. Pero una cosa, ¿el incumplimiento de esa comunicación será motivo suficiente para que deje de tener valor la renuncia al derecho de retracto? A ver, es que esto me suena raro, esto es demasiado. O sea, ¿el arrendador olvida notificar al inquilino y la falta de esa comunicación fabrica de repente un derecho de retracto donde no lo había? No me queda más remedio que volver a Top Subastas y preguntarle directamente a JR. Y así que le hago un resumen de la situación y le pregunto a bocajarro si la cosa es así. Si la letrada de los inquilinos tiene razón y ellos tienen derecho de retracto, pues haber renunciado a él, por el solo hecho de que no se les notificó la famosa venta. Y como siempre JR nos da una pormenorizada respuesta en la que incluye algunas sentencias de la jurisprudencia con su respectiva explicación y con varios enlaces. Y finalmente este enlace, que nos lleva a esta magnífica explicación del blog de López Hermoso Abogados, que en resumidas cuentas lo que nos viene a decir es que ni de coña la falta de notificación puede llevar de ninguna manera a recuperar un derecho de retracto al que se había renunciado en contrato. Y aquí mi respuesta a JR. Bien, vamos bien y seguimos avanzando. Parece que la ley favorece esta inversión, pero para nosotros sigue siendo muy importante ir al campo de batalla del conflicto y entender bien la demanda que hay entre ambas partes. Y para eso no hay más remedio que ir a estudiar los expedientes judiciales. El problema estaba, como hemos visto, en que el servicer del fondo de inversión se negaba a facilitarnos información de la demanda. Y no solo eso, es que además el fondo comienza a presionar para que finalicemos la inversión de una vez. Así que nos envían el contrato de arras. Un contrato de arras con la siguiente cláusula. La vendedora manifiesta que no ostenta posesión del inmueble objeto de la presente escritura, pues no le ha sido posible acceder a la posesión inmediata ni inmediata de la misma. El comprador manifiesta conocer esta circunstancia, extremo que ha sido determinante del precio pactado, declarando expresamente que conoce y acepta la situación física, jurídica, ocupacional, urbanística y administrativa del inmueble. Se lo dijo putas. El comprador asume la situación arrendaticia y ocupacional del inmueble que se transmite en los términos expuestos, no comprometiéndose la vendedora a realizar gestión o a instar acción alguna condicentes al desalojo del inmueble por parte de los ocupantes que pudieran existir en la misma, tanto si dicha ocupación fuera en concepto de precaristas como si obedeciese a cualquier tipo de título o contrato de arrendamiento, siendo la parte compradora quien a su costa realizará en su caso los trámites oportunos. La vendedora no se hace responsable de las posibles reclamaciones de cualquier tipo que terceras personas pudieran interponer en relación con el inmueble, así como de la existencia de ocupantes en el mismo, con o sin título, o del ejercicio del derecho de adquisición preferente,
tanteo y retracto, ya sea arrendaticio, comunero o de cualquier otro tipo, que pudiera un tercero ejercer sobre el inmueble, quedando la vendedora exonerada de responsabilidad por tales conceptos, lo que el comprador expresamente acepta. El comprador declara conocer la existencia de dicha circunstancia, lo que, advertido de esta situación, acepta adquirir el inmueble en el estado expuesto en la presente estipulación, exonerando a la vendedora de cualquier tipo de responsabilidad, declarando conocerlo y aceptarlo, y renunciando a formular acción o ejercitar derecho alguno. Dicha renuncia se realiza de forma expresa y irrevocable en este acto, desistiendo igualmente a reclamar cantidad o indemnización alguna por dicho concepto. Hijoputas es poco. Cojona, ¿verdad? Estos tipos nos quieren vender un marrón que no mencionan en las circunstancias de la vivienda y pretenden que firmemos en el contrato que conocemos el marrón y que jamás vamos a reclamarles nada si las cosas se tuercen. A ver, esta es una cláusula súper normal cuando compras pisos con Ocupa. Un problemilla este de los Ocupas que es insignificante en comparación con el marronazo que puede traer esta inversión. Y es precisamente con este argumento con el que al final, después de insistirles mucho, conseguimos que nos facilitaran los datos de la demanda de desahucio que el fondo de inversión tenía contra los inquilinos. Y ahí tengo que volver a recurrir a mi abogado. Por cierto, que el abogado se merece un monumento, y este fue su primer informe desde el mismo juzgado. Luego me envió algunas fotos que hizo del expediente judicial, que las hizo a escondidas, obviamente, y un informe más detallado con sus conclusiones. Por lo visto, los hechos, ahora ya los conocemos, y fueron así. En mayo de 2021, la inmobiliaria del banco avisa a los inquilinos de la no renovación del contrato. Estos, inmediatamente después, viéndose en la calle, meten la conciliación que he mencionado hace un rato, al principio, y que tanto nos había confundido, la que utilizó el fondo para enviarnos a un callejón sin salida y tenernos entreteniditos. Con la conciliación, lo que trataban de conseguir era que el fondo de Sabadell les reconociera el derecho de adquisición preferente, a pesar de que ellos habían firmado el contrato de alquiler con la cláusula de la renuncia. Y ese mismo mes de mayo de 2021, unos días después, los inquilinos se enteran por el administrador de la finca de que ha habido una compraventa de la vivienda y que ahora ya no es el propietario del Banco de Sabadell, sino el fondo de inversión. Unos meses después, el fondo de inversión, nuevo propietario de la vivienda, inicia un procedimiento de desahucio contra ignorados ocupantes. Es decir, no un procedimiento de desahucio por fin de contrato, sino el típico procedimiento de desahucio que se utiliza contra los ocupas. Un mes después, en enero de 2022, los inquilinos demandan al Banco de Sabadell, esta vez ya exigiendo, la nulidad de la renuncia a la adquisición preferente. Y esto produce inmediatamente la paralización del procedimiento de desahucio, a la espera de que se resuelva el pleito contra el Banco de Sabadell. Este muchacho es fantástico. En un ratito en el juzgado ha encontrado el sapo del que los hijoputas impresentables del fondo no me quieren hablar. Yo lo digo siempre, no hay nada como acudir al juzgado a examinar el expediente judicial. Ahí está la madre del cordero, ahí te enteras de todo. Pero un momento, Javier, ¿por qué dices que la demanda de desahucio que ha puesto el fondo de inversión está condenada a resolverse en su contra? No me digas que el fondo va a perder esa demanda. Pues muy sencillo, porque tenían que poner una demanda de desahucio por fin del plazo del arrendamiento, y en su lugar han puesto una demanda de desahucio por precario contra ignorados ocupantes. Cuando al inquilino se le acaba el plazo de su contrato, si no se da por enterado o no se quiere ir, hay que demandarle por el artículo 250.1.1 y que está ahí, bien cerquita del desahucio por impago de rentas y muy lejos del artículo sobre los precarios. Pero es que además, los retrasados del fondo de inversión han metido la demanda contra ignorados ocupantes, sin hacer ninguna alusión al contrato de alquiler que existe. Que sí, que se le ha acabado el plazo de validez al contrato, pero que el contrato existe y no se puede ignorar. Es una curiosa teoría esta de que un inquilino con el contrato expirado pasa a ser un ocupa. Vamos, que es una tontería como un piano. Y esto es exactamente lo que me respondió el abogado aclarando
Y ahora que conocemos la existencia de un nuevo procedimiento judicial, les vamos a exigir a los del fondo que nos den toda la documentación que tengan y todos los datos del expediente para ir también a ese otro procedimiento judicial a investigar. Y esta fue su respuesta. Acojonante. ¿Conocen la existencia de esa espada de Damocles de la que depende que la inversión sea un éxito o una ruina? Que puede incluso llevar al inversor a perder un montón de pasta, pero los hijoputas se niegan a dar información sobre ese otro procedimiento. Es decir, ¿sabes que hay por ahí una demanda que si la pierde el Banco de Sabadell provocaría que el nuevo propietario de la vivienda, tu cliente, que en ese momento sería tu ingenuo inversor, que perdiera la propiedad y te niegas a informar sobre ese peligro? Hostias, es que esto es una estafa, esto es de juzgado de guardia. Pero no importa, somos inversores, somos simples inversores y no vamos a enfadarnos simplemente porque alguien está intentando estafarnos. Cabeza fría y seguimos investigando. Y al final fueron los inquilinos, que manda huevos, quienes nos dieron acceso a los escritos de demanda del procedimiento que habían puesto contra el Banco Sabadell y algunos escritos del procedimiento de desahucio. Y bueno, para ir resumiendo, el escrito de demanda de la letrada es un monumento de profesionalidad. Yo he visto cientos, si no miles, de escritos judiciales y puedo asegurar que con este me quité el sombrero. Vale, que tienen poquísimas posibilidades de ganar esa demanda, porque al fin y al cabo, como hemos visto, sus clientes efectivamente renunciaron al derecho de retracto. Pero los argumentos de la letrada son acojonantes, son muy convincentes. Estoy seguro de que cualquiera que no haya estudiado derecho y que lea el escrito de demanda no puede más que darle la razón y resolver en su favor, o sea, inmediatamente. Pero la ley es la ley y precisamente esos días tuve la oportunidad de ir al despacho de uno de los mejores abogados de Madrid. Un abogado que me ha llevado muchos asuntos y al que considero una autoridad en derecho. Fui por otro motivo, no relacionado con este asunto, pero yo ya iba preparado para meterle el atraco a mano armada en cuanto hubiéramos despachado el asunto que me llevó allí. Así que le pregunté. Y su opinión fue definitiva. Primero, lo que me dice. Primero, la demanda de los inquilinos es muy buena y va a dar mucha guerra. Segundo, su escrito de demanda es acojonante. Tercero, este pleito lo van a perder. Tarde o temprano lo van a perder. Quizá lo ganen en primera instancia, pero al final lo van a perder. Porque los inquilinos, el hecho es que renunciaron al derecho de retracto y no hay más que hablar. Cuarto, pero es que no es un pleito puesto para ser ganado. Esta es la opinión del abogado. Es un pleito para ganar tiempo. Quinto, la estrategia de paralizar el desahucio por precario es excelente y el escrito que presentaron en ese juzgado de Alcobendas también excelente. Sexto, ¿cuánto tiempo puede ganar los inquilinos antes de ser definitivamente desalojados de la casa? Porque ahí está la clave, me dijo este otro abogado. En primera instancia, ponle 2 o 3 años, me dijo. Luego, otros 2 o 3 años en la audiencia provincial. Si los llevan al Tribunal Supremo, ahí ya es la hostia. 1 año y medio en admitir a trámite, más luego lo que tarde en tramitar el recurso. Y cuando hayan perdido definitivamente ese pleito, se reactivará el desahucio por precario. Ponle otro año ahí. Pero como hemos visto, ese pleito lo va a perder el fondo de inversión porque lo ha puesto mal. Una vez perdido y con costas, si son listos no apelarán, pero tendrán que volver a poner otra demanda, esta vez haciéndolo bien. Y esta segunda demanda, que acabarán ganando, tardará unos 2 años. 1 o 2, si no hay apelaciones. De manera que el fondo de inversión o el nuevo propietario podrán conseguir la posesión más o menos en 2032. 2032, que eso es mucho tiempo. Y séptimo y último punto de la opinión del abogado, la inversión es buena, me dijo Héctor, hazla porque el piso es bueno. Pero tú les ofreciste 170.000 euros porque no sabías todo esto. Ahora que sabes que vas a tardar entre 7 y 9 años en conseguir la posesión, tienes que tirar a matar. Ofréceles 90 a 100.000 euros. Y que los acepten o se vayan a la mierda. Y esta fue la opinión de este abogado y amigo. A ver, naturalmente le hice caso y ofrecí sin mucha esperanza 80.000 euros. Que no aceptaron. Y lo siguiente que hice fue publicar en Top Subastas, en mi curso de subastas, el siguiente aviso.
Aviso muy importante. Yo no soy nada dado a advertir a la gente de los peligros de tal o cual inversión concreta. Más que nada porque este es un negocio tremendamente darwinista y me parece bien que los descuidados la caguen y se den la hostia. Pero vosotros sois alumnos de Top Subastas y considero mi obligación evitaros las cagadas, en la medida en que yo pueda. Algunos me habréis visto consultar la JR sobre un piso alquilado en el que los inquilinos habían renunciado al derecho de tanteo y retracto. Como él me aseguró que ni de coña podían reclamar ahora el retrato, seguí investigando. Pues bien, os digo, ni de coña os acerquéis a esta oferta que está haciendo un famoso servicer de un piso de VPO en Alcobendas. Es un barrizal que no veas. Ya estáis avisados. Tengo la intención de publicar un vídeo en YouTube explicando todos los detalles de esta trama. Pero como no va a ser pronto, os dejo por aquí este aviso porque me consta que el piso tiene otros novios. Yo tengo la oferta aprobada y el contrato de arras sobre mi mesa. Pero en cuanto les diga los del servicer que son los hijos de puta y que se metan el piso por el culo, seguro que resucitan la oferta y la vuelven a pasear por los mentideros de la capital. Y aquí acaba, amigo, esta masterclass. Quizá opines que esto no ha sido una verdadera masterclass, que no te he enseñado nada. Pero ¿qué puede haber mejor que haber abierto en canal las tripas de una de las investigaciones que hemos llevado a cabo en Subastanomics durante la primera mitad de este año? Es cierto que finalmente no conseguimos rematar la inversión, pero se aprende mucho más de los fracasos que de los éxitos. Yo no vengo aquí a hablar solo de mis éxitos. No, lo más valioso que puedo compartir contigo son precisamente mis fracasos. Pero ojo, no te desanimes. Las inversiones en activos pegajosos no son tan peligrosas como puede parecer. Toda esta investigación del piso de VPO de Alcobendas, nosotros la hicimos mientras investigábamos otra docena de ofertas calentorras y otra docena de subastas. Lo normal es rechazar ofertas a la mínima contrariedad. ¿Tiene cargas? Pues fuera. ¿El edificio tiene otros pisos ocupados por gitanos? Pues fuera. ¿Hay follones jurídicos? Pues fuera. En este caso yo quise insistir porque me apetecía mucho quedarme con este activo en particular para mi patrimonio. Pero normalmente las investigaciones no dan ni mucho menos tanto trabajo como dio esta. Ya digo que nuestra estrategia es rechazarlas a las primeras de cambio. Y bueno, para que esto se parezca un poco más quizás a la masterclass que esperabas, ahora te voy a mencionar los 5 pasos para una buena investigación de piso, de lo que llamamos pisos de banco. Ojo, muy resumidos. Todos los datos que te voy a mencionar a continuación son públicos, significa que todos podemos acceder a ellos y están tanto en el edicto de subasta como en la ficha del portal de subastas del BOE y son cosas que tienes que investigar por ti mismo. 1. Datos del antiguo propietario, el que fue demandado cuando se subastó la vivienda. 2. Datos de la vivienda que te ofrecen. La descripción de la vivienda, cuántos metros cuadrados tiene, así como el registro de la propiedad, el número de finca registral y otros datos como el número de DUFI, referencia catastral, valor de referencia catastral, etc. 3. Punto muy importante. La situación posesoria. Hay que averiguar quién vive en la vivienda y en qué concepto. ¿Es el expropietario? ¿Es un ocupa? ¿Es un inquilino? ¿Es el expropietario que ahora está de inquilino? Si es el expropietario que vive en la casa, ojo, porque puede que el banco no le haya podido desalojar por estar amparado por la ley 1/2013. Si es así, tú tampoco podrás desalojarle. Fórmate para entender muy bien lo que acabo de decir. Si es un inquilino, puede que tenga derecho a permanecer en la vivienda según los términos de su contrato, o puede que no. Eso dependerá sobre todo de la fecha del contrato de alquiler y de algunas cosas que es importante tener en cuenta. Y si es un ocupa que le ha echado cara, pues ningún problema. Simplemente tendrás que iniciar un procedimiento judicial de desahucio por precario. Una cosa muy normal y fácil. Punto 4. A investigar. Las cargas registrales. Esto es importantísimo. Hay que saber distinguirlas y es un conocimiento que no solo te va a servir para el negocio de las subastas, sino que es que interpretar una nota simple en el registro de la propiedad es algo que es que debería enseñarse en las escuelas, aunque solo sea para que no nos estafen al comprar nuestra primera vivienda. Punto 5. El valor real actual de la casa que te ofrecen. Esto hay que hacerlo con la mayor exactitud posible. Tiene que ser exacto. ¿Por qué es importante? Porque si lo tasamos por debajo, jamás podremos competir con las ofertas que el resto de inversores le están haciendo en ese mismo momento por ese mismo activo al fondo de inversión. Y si lo tasamos por encima, seguro que conseguimos comprarlo. Pero habremos comprado creyendo que vale 120, lo que en realidad solo vale 90. Una cagada. Y a la hora de vender el activo,
pues te llevarás una desagradable sorpresa. A ver, hay métodos muy exactos para tasar un inmueble casi al céntimo de euro. En esto no puedes equivocarte. Yo tengo un método propio que cuando lo enseño a mis alumnos de Top Subastas, flipan, por lo sencillo que es y por lo exacto. En resumen, 3 cosas. Esto es importante. 1. Antes de comprar un piso de banco es imprescindible investigarlo como si se tratara de una subasta. Los pasos son los mismos. Si sabes investigar subastas, seguro que también sabrás investigar ofertas calentorras que te hagan los fondos de inversión. Segundo consejo, súper importante. Si le compras pisos a fondos de inversión, tienes que hacerlo como si te los estuviera ofreciendo el tipo menos de fiar del mundo. Un auténtico estafador. Solo así estarás lo suficientemente alerta para no permitir que te la cuelen. Tercer consejo. Pon en solfa absolutamente todo lo que ellos te digan. Solo cree lo que tú mismo averigües. Y esto es todo, amigo. Buena suerte ahí fuera.